Loli y Ramón, ¿vale? No sé solo. En principio, estamos haciendo cosas dentro de una asociación aquí en Valencia para el tema de buscar nuevas formas de trabajar en aula. Lo mismo hacemos cosas con robótica, como va a ser el caso de hoy, que es aumentada, que lo que la gente necesita, aquello que no nos da tiempo a hacer en clase, bueno, pues entre 4 o 5 personas de Malvivir, como que dice, nos dedicamos a buscar un poco cómo ayudarnos a los que estamos en clase. Yo soy profe de FP y lo que intentamos es un poco buscar de qué manera podemos simplificar nuestra tarea en el aula. Ese es el objetivo al final. Entonces lo que vamos a hacer es el taller de hoy, que va a ser práctico. Vamos a trabajar con Mioyo. Mioyo no es Arduino, a ver qué hacer como los de Linux, no sé por el estilo, ¿vale? Es una placa, Mioyo es una placa que tenéis ahí, vamos a ver ahí por ahí encima. ¿Alguien conoce Arduino? ¿Vale? Para hacer algo con Arduino tienes que hacer un programita si quieres que son más pequeños, por el S4A o por el estilo para que programen. Y luego las instrucciones y ya está. Vale, pues en este caso, esta mañana decía Marc el tema de los dispositivos, la tecnología, los móviles. Nuestra experiencia, bueno, pues es un poco diferente. Nuestra experiencia es que el móvil ha entrado en el aula para quedarse. Y se queda. Entonces, cuesta, porque cuando estamos en el aula sabemos que los niños de secundaria, bueno, una vez toman la comunión y vienen con el móvil. Entonces, ¿verdad? Entonces, una vez están en secundaria, que vienen con el móvil, pues sí, les vamos educando a cómo utilizarlo de una forma razonable y que hay más enganche para ellos que explicarles cómo hacerse aplicaciones para su móvil. Bueno, pues jugando con esa baza es donde estamos trabajando con esta placa. Esta placa tiene una gran ventaja sobre Arduino y otras tantas. Y es que, por lo que hemos experimentado nosotros con ella, esta placa haces un programa para el móvil directamente con Android, eso sí, no valen los iPhones, no sirve. Y el mismo móvil la controla. ¿A esta placa que le puedes poner? Pues lo que se os ocurra. Motores para que mueva ruedas, motores para que avancen con pinzas. Podéis fabricar cualquier tipo de idea que luego tengáis ubicados en la cabeza, ¿no? Es un poco, no vamos a hablar de las cosas que podéis llegar a hacer con esto, pero sí que os va a dar muchísimo juego a la hora de desarrollar el tema de competencias. Estamos hablando de la competencia digital, porque estamos trabajando con herramientas 2.0, el tema de trabajo en equipo. Si estáis con niños más mayores, pues a lo mejor uno que diseña, el otro que le da más a la electrónica, el otro que ir juntando ese tipo de habilidades para que cada uno desarrolle algo más. Había algunas de infantil, vosotros estáis en infantil, por ejemplo. Claro, la pregunta es, ¿y qué hago yo con esto en infantil? Bueno, a lo mejor los pequeños no van a coger a manejar la construcción del robot y la impresora 3D, ni van a hacer la aplicación, pero la podéis hacer vosotras, o hay un montón de cosas ya hechas que os podemos echar una mano, hacer una aplicación, y la criatura que está en infantil sí que puede manejar el robot. Es decir, por ejemplo, mira, tienes que ir 3 hacia adelante, 2 a la izquierda. Claro, te van a jugar con el espacio, con el volumen de cartera, que tengo que ir a cruzar la calle, pero he de pararme cuando esas secuencias lógicas y programarlas por una forma sencilla desde el móvil mismo, y no tenemos que hacer nada extraño, porque ahora veréis que la programación es muy sencilla. Potenciamos un poco el tema de trabajo colaborativo con lo que estamos haciendo y sobre todo el tema maker, es decir, Lego está muy bien, las cosas de los kits de marcas comerciales están muy bien, pero cuestan dinero que normalmente en las aulas no está. Entonces, con una inversión mínima podemos tener la placa solamente y conectar lo que ya tenemos, o comprar algunas piezas más para sensores, etcétera, ¿no? Os he puesto fotos de los dos modelos, porque esta placa ha evolucionado. Estos que hay por aquí encima son las primeras versiones de los primeros robots que Miguel, luego las partes más técnicas, si queréis le preguntáis, al fin y al cabo sé que por otro lado tema del Mioyo. Y la versión nueva, que es la placa negra, que hay algunos de ellos, que funciona mucho mejor y que tiene más prestaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Muy sencillo, en este caso podemos hacerlo que vaya vía Bluetooth o, como os comentaré después, por cable.
Y la programación, conocéis Scratch, conocéis App Inventor, bloques, arrastrar bloques. Oye, es que yo soy de informática, ¿alguien de informática, por cierto? Puede meter en Java y programar, hacer una aplicación a lo grande para Android desde Java. Si quieres hacer ya muy al detalle, también funcionaría, también movería la placa. Si te apetece colaborar con el equipo y tal, luego nos dejan los datos y nos ayuda a hacer alguna cosa o algo, porque él estaba encantado ahí diciendo, siempre viene bien, ¿no? Es lo que siempre nos falta, ¿no? Pasamos de vídeos. Si tú vas a hacer algo, por ejemplo, con Arduino, quiero que se mueva, que cuando se incline, que tal, hay que ponerle cosas a Arduino para que ocurra. ¿Qué pasa? Esta mañana también lo decía en la conferencia, es que llevamos en el bolsillo más tecnología que la que se lanzó el primer cohete. Pues sí, llevamos acelerómetro, llevamos brújula, llevamos un kilómetro, llevamos no sé qué. Pues aprovechemos todo lo que hay aquí dentro para usarlo con la robótica. Al fin y al cabo, usamos todos esos sensores, vídeo, voz, control de cualquier tipo para hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a agilizar un poquito porque lo que seguro que queréis será probar, ¿no? ¿O no? ¿Lo intentamos? A ver, con algún ordenador, por lo menos sería bueno que os juntarais dos ordenadores, iba a decir tres, pero uno arrancado, el mío se ha quedado ahí un poquito perjudicado. Si os podéis anotar por lo menos, yo voy a ir guiando alguna práctica. Haríamos varias cosas de forma que podamos mover a todos los robots, ¿vale? Todo esto lo vais a encontrar, si aparte de lo que yo os voy a contar, en la página de mioyo.es está todo. Sí, de hecho, entrar en mioyo.es directamente, ¿vale? Porque desde ahí el enlace ya directo a eso. Ese es de arriba, sí. Ya es más complicado, que así, pues ya sabéis, mioyo.es, en este escribir www delante, que no está bien redireccionado. www.mioyo.es. La pongo en pantalla para que me veáis. Vale. Esa es veréis algo así la página. Es donde Miguel nos ha puesto todos los contenidos y su información técnica, digamos, mioyo.es. Y veréis que arriba pone crear app gratis. Esto es importante porque App Inventor sí, pero esta es una versión especial de App Inventor que se ha creado para mover la placa, ¿vale? El App Inventor normal no vale, ¿de acuerdo? Este App Inventor, esta versión tiene más cosas. Está enriquecido. Esta segunda pelota está enriquecida. ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí a la nueva versión, ¿de acuerdo? ¿Os sale algo así, imagino? Bueno, pues espero. Me espero. De todas maneras, a la vez es muy fácil. ¿Esto no necesita la fuerza? Verde y rosa. Hay una web que se puede hacer con Google Ads o algo así, un azulito. Es una que es utilizable. Va llegando ya, claro. Pero bueno, puedes poner esa misma, ¿verdad? Os pido una cuenta de mail, ¿no? Si tenéis una cuenta, si tenéis, lo metemos, que luego añadimos el correo, lo ponemos todo. ¿Qué tiene de bueno lo de Google Ads? Que todos los proyectos que hagas ese usuario se van a quedar guardados en la nube. Ahora si trabajas en este ordenador y da igual que luego trabajes en otro, que trabajes en otro, trabajes en otro, siempre vas a poder hacer esos proyectos. Con esto ya Lo que hagáis aquí, igual que lo que hagáis luego, si hacéis con críos en clase, hacéis en casa, no hay ningún problema porque lo que está en esa cuenta se queda guardado en esa cuenta. Tampoco tienes que hacerlo, guardo, me voy de ordenador, he cambiado el número de mesa, no sé. No, te lo resuelve todo, ¿vale?
Si aparece una pantalla así de color rojo, es que ya estáis dentro. No, es que yo no me cuenta. Ah, vale, pero bueno. Sí, uno nuevo. ¿Está arrancando? Vale, perfecto, perfecto. Podéis cambiar el idioma a la derecha, para cambiar el idioma que queráis, inglés, español. Podéis elegir el idioma a uso del consumidor. Si me permitís hacer alguna foto que me parece que trabajáis. Sí, exacto. Que luego los alumnos se lo ven, ponen la foto y dicen, ¿por qué trabajan? ¿No? Va arrancando. Han cambiado de idioma. Vale, vale. Ahora, todo eso se habéis hecho ya. Pues, sí, que sí. Y vale, que me están poniendo el rato aquí haciendo aplicaciones móviles y todo eso. Vale. Creo que esto ya se ha acordado siempre, pero cuando manejéis este tipo de API Metro, la versión para niños y tal, que hay que validarse en una sesión de cuenta de Gmail o equivalente, ¿no? Es lo único. Navegadores, Chrome funciona muy bien, el Chrome es mejor que el Firefox también, y Explorer y el C, como que no. No hay problema, yo operaba España Exacto. recomendado que tenías el Firefox. Para cambiar el idioma. Sí, tenéis aquí los términos. Luego, cuando entras en la barra, te tendrá que arriba el idioma en inglés e pinchar y cambiar. Con lo cual, ahora no están todos puestos, pero bueno, es bastante facilidad para cambiar idioma y actualizar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues. Si queda algo así, tampoco vamos a explicar mucho porque es muy visual enseguida, y más si habéis manejado alguna vez App Inventor. ¿Alguien no ha manejado nunca App Inventor ni Scratch? Nada, ¿no? Vale. Muy parecido al tema de Scratch. App Inventor, veréis que básicamente, aunque ahora luego lo vamos a detallar más, tenéis a la izquierda una barra con las cosas que podemos añadirle, ¿vale? Cosas que podemos ir añadiendo a lo que central. En este cuadrado lo que vais a encontrar es, digamos, simulada la pantalla de vuestro móvil, de vuestro tablet, donde vamos a ir poniendo primero los elementos que queremos incluir. Y tendremos aquí en esta tercera columna las cosas que hemos añadido, un árbol de cosas que hemos puesto, si es un botón, si es una tabla, si es un motor, lo que sea, estará ahí. Y por último, la columna de propiedades. De cada una de las cosas que añadimos podemos cambiarle cosas, ¿vale? Lo mejor es probarlo. Si os parece, vamos a hacer una primera práctica, a ver cómo se nos da. Que se va bien, evidentemente, tiene que salir sí o sí, salvo cuando no sale. Bien, entonces, la plaquita del miollo tiene un LED, nos va indicando cómo no va, que ahora cuando la alimentemos pues lo veremos, y vamos a obligar un poco a que se encienda y se apague a nuestro antojo, ¿no? Desde nuestro móvil. Entonces es la parte más sencilla, lo que llaman el hora mundo con el Win o con las verdes, lo mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto nuevo y os pedirá que le deis un nombre al proyecto nuevo y estáis ya con la ventana vacía, ¿correcto? ¿Habéis elegido un nombre fácil que os acordéis? Vale. Bueno, pues vamos a meter distintos componentes. El primer componente vamos a ponerle un botón. Veréis que en el menú de la izquierda hay un botón, se pincha, se arrastra hasta el centro de la pantalla y soltáis. No hace falta ponerlo bonito porque eso ya luego veremos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera parte puesta, luego le diremos algo más. Y ahora nos bajamos más hacia abajo dentro de los elementos disponibles, en la izquierda, y buscamos los componentes del miollo bot. No, ellos estarán en digitales, en salidas digitales. Salidas digital out. Digital code. Digital out. Ahí. Es que está traduciendo. Sí. El digital out, LED. Ahí me pone LED. Pues cogemos el LED y hacemos lo mismo, lo arrastramos. Vale.
Sí, sí, está bien, está bien. Si nos fijamos, el LED no se ha quedado arriba, ¿vale? El LED no se queda arriba, sino que es un elemento oculto, digamos, para poder programar, ¿no? No es que aparezca un LED en nuestra pantalla, sino que vamos a controlar el LED del miollo. Bueno, pues nuestra aplicación, en este caso la primera, no requiere más elementos. ¿Sí lo tenéis, no? ¿Os queda algo así? ¿Correcto? Vale, perfecto. Pues si nos queda así, ahora ya tenemos el diseño, ahora vamos a hacer que funcione. ¿De acuerdo? Hemos hecho la parte de diseño de la aplicación. Ahora hay que programar ese botón, la lógica que dice, cuando yo pulse el botón, se encienda el LED, por ejemplo, y cuando lo suelte que se apague. Bueno, pues vais a fijaros que ahora hay un botón a la derecha arriba que pone bloques. Arriba del bloque a la derecha estamos en la parte del diseñador y ahora hay uno que pone bloques. Pues vamos a irnos a la pantalla de bloques. ¿Lo veis? ¿Os sale? Pantalla de bloques. Vale. Y ahora entramos en el concepto de arrastrar bloques de programación. Es muy sencillo. ¿Sobre qué queremos actuar? Sobre el botón, ¿verdad? Pues pinchar encima del botón con el ratón. Hay uno que pone botón, que es el mismo que habéis elegido. Le podríamos cambiar el nombre a cada elemento, a cada comando, pues que podemos cambiar el nombre. Pincháis el botón y os sale un montón de opciones, ¿correcto? Eso es todo lo que podríamos llegar a hacer con el botón. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, haciendo clic en el botón. El primero que hay es hacer clic en el botón y arrastramos ese bloque a la pantalla blanca. Esto ya estamos ayudando, el siguiente lo vas a hacer solos. Claro, no tiene emoción. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, clic. O podríamos decirle presionar y soltar, depende de qué queráis. Vamos a empezar, por ejemplo, con el clic. Cuando ya haga clic, una vez le hemos dicho que cuando yo pulso el botón, haga algo. En el medio veis que hay, igual que pasa con Scratch, que está esperando una instrucción. ¿Qué queremos que haga el botón cuando pulsemos? Que se encienda el LED, ¿no? Tenemos abajo lo del LED. ¿Poner encima del LED el ratón? Pulsar encima del LED. Vale, vamos a hacer ahora que se apague. Vale, que se apague. Vale, Vamos a decir a hacer clic que se apague. Vamos a explicar el proceso. Vale. Llamar al LED 1 y que se apague. Eso es. El de apagar el LED. Pincha en el LED una vez y el de apagar el LED. Sí. Arrástralo como si fuera un rompecabezas, una pieza enlazada en la otra. Bueno, tenéis que ver la aplicación. Ya está hecha. Vamos a ver que funcione. Bueno, pues para que la aplicación la podamos comprobar en el móvil, la forma más sencilla, tenéis en la parte de hay un botón que pone generar, arriba del todo. Generar. Estará más arriba. Generar. Y si es generar, os da dos opciones. Hay una que es una app generando un código QR. Pinchar ahí. El de arriba es generar código QR para el APK. El APK es, digamos, los programas que lleva Android, ¿vale? Pues vamos a generar un código QR, le vais al botón de generar el QR y mientras tanto, los teléfonos es bueno que tengan un lector de código QR, no sé si lo tenéis puesto. Si no tenéis, por ejemplo, Bidi funciona muy bien, Enigma, yo uso Bidi normalmente, pero bueno, si no tenéis, probamos con los teléfonos, pero una vez se genera el QR, ahora decimos lo que tenemos que hacer. Vale. Ha salido algo ahí. Si sale algo ahí ya se va a decirle que descargue la aplicación y se instale en el móvil. A ver si sale. ¿Tenéis lector o buscado? ¿Sí? Si no dejamos el móvil.
Vale. A veces en algunos teléfonos, si tenemos bloqueado la parte de aplicaciones externas, nos parece que no quiere bajar, que habla de aquello, bueno. Tengo aquí una. ¿Le has dado prueba APK? Pues dale, sí. Instalación bloqueada ajustes. Esto simplemente lo he comentado. Lo ha bloqueado, esto no lo conozco, ¿qué hago, no? Tendrás que abrir de. No, abajo es para. Esos. Claro, como él no sabía qué era, vamos a ver que te he conocido y decimos que bueno, conócelo, será mi amigo, ¿no? Que vaya a llevar bien, instalar, sí, instalas. Ahora, por ejemplo, no hemos cambiado el logotipo, va a salir con el logo que ya por defecto completo, pero podemos cambiar todo, como ya aplicación móvil. Cuando nos diga instalarla, como no está, Vale. Está en el móvil. no te la reconoce. Ahora, un momento, que se instale y ahora, o si queréis ir conectando, vamos a ir conectando, digamos, la alimentación, el producto y todo eso. Entonces, primero vamos a poner la alimentación, que es la clave de la batería. Ya está todo aquí. Lo siguiente, vamos a poner el móvil. Los orígenes de los Se puede conectar, ahora por ejemplo, porque es un robot y nos interesa moverlo, ¿vale? Se puede conectar también por cable. Si ponemos un cable USB conectado al teléfono directamente, también funcionaría. Y si tenemos eso, lo que tiene un cable de hacer es la recorriente. Momento, hay que sincronizar el Bluetooth. Pero si no vamos a alimentación todavía, Sí, lo enchufamos. por eso vamos a la alimentación primero. Vamos a salir de la aplicación, vamos a Al Bluetooth. No, 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 aquí. Hola, no tiene aquí. El Bluetooth, el que tiene el. ¿Esto el número que lleva? Vale. Vas a enchufarlo, lo de un instante el LED azul. Eso quiere decir que ha reconocido el Bluetooth. No todos los Bluetooth son compatibles. Ahora vas a buscar el Bluetooth como si fuera el de 8. Ya lo tiene lo que termina ya, pero vamos a ver. Ahora tienes la aplicación que tenías. Ahí está toda la aplicación. Me queda claro. Te das una aplicación nueva en el teléfono. Eso es. ¿Tienes una aplicación hecha por ti? Por eso he dicho apagar el LED porque cuando comunican a la tarjeta, para saber que ha comunicado, pero no tú sabes que ha conectado la prueba. Sí. Hasta que confirman. Es fácil, ¿verdad? Sí. No, yo lo he hecho en el programa, que se entienda. Ya hemos hecho algo. Eso, ¿hasta qué hora tenía? Y si vos, al estar acabando, podéis cambiar No conectado todo. Ahí si no es una tarjeta, hay un mapa de cinco. Vamos a hacer, salís de la aplicación, tenemos un menú. Pero voy a hacer un clic en el presionar y soltar. Tenemos descarga, presionar y siempre Y ahora iniciamos y que soltar se apague. Guarde.
Exacto. Esperamos, ponemos los dedos. Eso es que hemos dejado. Es muy importante saber que es por eso es toda la parte, porque cuando se conecta se Entonces se acepta la aplicación y el QR. Ahora, lo que se va a pasar es que la aplicación se va a reescribir la fórmula que tienes. No tenéis que Sí, sí, han hecho, pero se va a tomar la decisión de la coma y menos para que no me salga. Cuando necesitas de soltar para tirar por la ahí ya se están apretando soltando. Pero bueno, Vale, listos. han modificado la progresión de soltar. Vale, pues podéis ir toqueteando para añadir otro botón, hacer lo de los elementos que se van a soltar, o lo que queráis. No muerde, es muy fácil, es muy fácil. Vamos a preparar encima. Y si no, vamos a empezar a poner tus senos y así ya vamos a ver el movimiento. ¿O sí? Tiene que estar aquí. Sí. Es que instala eso. El programa que has enseñado se instala ante un móvil. Claro, lo añades. Ahora sí, se aprende. Presionar y soltar. Es que aunque da empezar a apretar, Y para soltar, presionar y soltar. está gracioso. Claro, ahora no menos la incrementa de piloto, no falta 3 meses, pero bueno. ¿Qué es lo que haces con las bicicletas? Es que cuando pones la placa, Claro, tú consigues con los y a partir de ahí es todo. el software es software, hosting de. Sí, sí, claro. En la página de Neon. De momento no hay ninguna celda que voy a comprar en placa para que entendáis. Sí, la placa la diseña Neon. La placa es la diseña de está diseñada Made in Valencia. Hostia, sí, la placa es autónoma. tenéis que comprar. La placa es autónoma. Es que este hombre se ve destructible y Comercio Electronic diseña el diseño de shop. Las teclas están en la placa, pero tienen la misma que en la web así que es un poco líos. El S4A y el diseño es líos. Un nano a partir de secundaria se diseña la segunda aplicación y se da más control que correr. Claro, esto es intuitivo y te vayas en el móvil. Es una cosita ahí de resolver en todo, claro. Pues, si queréis, movemos cosas, si queréis, ¿vale? Vamos a hacer una práctica intermedia. Como podemos hacer algo nuevo, para no borrar lo que hemos hecho, podemos ir a un proyecto nuevo. O no, que sigan en el mismo proyecto. ¿El mismo? Sí. Sí, vale, vamos. Vamos al diseñador, vamos al diseñador. ¿Sabéis lo que es un servomotor? Lo que llevan los coches de control que giran de 0 a 180 grados, eso es un servo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a mover? Vamos a hacer de gire. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora que gire esto. ¿De acuerdo? Seguir y ahora luego de generar la PK directamente al Exacto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a coger ahora y vamos a poner, en vez de decirle, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, Miguel tiene una desarrollada muy chula que le hablas al móvil y le dices 40 y se gira 40 grados, no sé cuánto, tal. Eso lo podéis llegar a hacer. De momento, es para desarrollar aplicaciones para el móvil. Entonces, todo lo que puedas hacer con el móvil, el reconocimiento de voz, para encontrarle que el texto de base a voz, eso lo vas a poder hacer con el móvil. Además, añadimos una tarjeta de expansión de grandes ayudas, con lo cual el GPS que ves todo lo que tiene Android y además una tarjeta externa que ahora está portable, digo por Bluetooth, pero podrías enchufar un cable de cargador también. Y ya está, funcionar. En vez de por Bluetooth, seguramente funcionaría, pero hay compatibilidades, pero seguramente funcionaría.
De momento, para no complicarnos con la voz, que para que se pueda hacer, vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a añadir en los elementos de interfaz de usuario, vamos a añadir un deslizador. Pues sliders lo habéis puesto en inglés. Vas a perder la parte de los deslizadores. A ver. Un deslizador. Ya tenéis el deslizador, pues ahora además vamos a ponerle de los elementos de mi hoyo, hay que buscar uno que sea servo. Tenéis una galería de servos. El servo, que es el servo 1, por ejemplo, y vamos a gastar el servo, ¿no? Vale, ahora vamos a decir una pequeña cosa de modificar, ¿no? Para añadir cositas. Si ponemos un botón deslizador luego por defecto, que a lo mejor se queda. Paro. Yo que a ver, ahora me asusta, digo, espera, me quiere llegar. Cuando me digáis. Sí, añadir, ¿sabéis ya el deslizador y un servo? El servo 1. Porque era el 1, que está conectado en el 1. ¿En los autos? Mi hoyo servo. Luego cogéis el servo 1 y lo arrastráis. Y en la interfaz de usuario vamos a poner. En la interfaz de usuario tenemos que añadirle un deslizador. Y ahora vamos a poner un deslizador. Exacto, para manejarlo. La arrastra. ¿Está puesto? Sí, ¿no? Sin problema. Bien, en la columna que tenéis entre las dos elementos, ponemos encima de lo del deslizador y así veremos cómo las propiedades del deslizador van a cambiar. Ahora sale todo lo que tiene de posible, ¿no? Un detalle importante, por ejemplo, es la anchura que tiene ese elemento en la pantalla. Por ejemplo, vemos el deslizador, el móvil nos va a quedar una velocidad pequeñita, como lo que hemos puesto antes. Y yo puedo decirle la anchura que quiero en píxeles con que me ocupe toda la pantalla. ¿Vale? Entonces vamos a decir, por ejemplo, una que sea, hay una opción de ancho en el automático. De ancho automático. La primera acción. Vamos a decirle ajustar al contenedor. Entonces, si tu móvil es más grande o más pequeño, va a ocupar toda la anchura de tu móvil, independientemente de que lo uses. Podríamos cambiarle las cosas. ¿De acuerdo? Como poner una imagencita, un dibujo, un tal. Lo que sí que vamos a hacer, para que el servo no se nos vaya a pegar al otro, vamos a decirle el máximo y el mínimo que tiene que girar. ¿Vale? Vamos a poner el máximo 170. El máximo 170 y el mínimo 10. Vale, en vez de, como vamos a hacerlo a 180, pero no llega nunca a los topes que se pueda bloquear, 10, 170. Pues si habéis metido el botón, vamos a los bloques para programarlo. Tenemos automático que siempre existe, que está configurado. ¿Tenemos estos? No lo quiten, no puede estar ahí. Ahora, si te fijas, ha salido un contenedor que se utiliza. Y así cuando ponemos un hueco no veremos Y lo que hemos hecho antes, cuando el Algo se deslizador movía 180 grados a eso normal, a eso se vuelve de posición, es un motor para la primera posición. exacto, Vamos a mover 10. Eso quiere decir que si queremos mover ese botón, vamos a esto, ahora que hay posición 0, y ahí el 100%, realmente. Y vamos a determinar en el máximo y en el mínimo. ejecutar el máximo. Tiene un truco, tiene un poquito de de todas maneras, creo que no mover. Cuando yo pongo el dedo del deslizador, va a registrar lo que hace ruido sobre la pantalla. ¿Qué es lo que quiero mover el sensor de la pantalla? El servo.
seco. Y vamos a llamar a Me pone posición del cursor, es donde se iniciará el momento de la ahí. ¿vale? Quedan dos ahí. Extraño. A bloques, a darle comportamiento, ¿vale? Algunos lo hemos puesto nuevos, nos salen aquí en nuestro screen. Vamos a hacer eso. Pero ¿cuánto de chica? Cuando el Vamos a investigar. Vamos a sentar también de posición de lugar. Vamos a sentar. es una Posición de eso, lugar. es una granja. Va a detectar vamos a servir Nos va a definir la dónde pantalla. está la variable Y ese que que después está moviendo de 0 a 100 a... ¿quién ha En este movido? caso sería de Ella investigaría. Tenemos aquí. Si es de él, a sense Ahora, agua. servo. Según lo amplio que siga la pantalla, ya es donde nos recorre lo del DIF. Le diremos Vale. para uno. ¿Puedes cobrar la presión? Sí, sí. Vamos encima. Mira, si funciona, ahí se te devuelve. Entonces, con 2 chorradas podemos mover un servo de móvil. ¿Vale? Recapitulamos. Hemos puesto el deslizador. Y hemos asignado un valor mínimo y un valor máximo. Esos dos valores van relacionados con la posición que va a tomar esta. ¿Vale? Podríamos decir que se moviera por 30 grados, dependiendo de lo que quisiéramos. ¿Vale? Los otros juegos que he visto ahí de una pinza adelante no van a coger todo, hacer todo el recorrido. Tendrán un recorrido de 30 grados solo, pues mira, como muévete de 60 a 90, ¿vale? En función de lo que tú quieras y te vayas a determinar la posición. ¿Vale? Nos vamos entonces luego al deslizador. Como hemos puesto de 0 de 10 a 170, al cambiar la posición ahora lo que cambiaremos esa la posición del lugar. Cuando cambie la posición del lugar, ese valor se lo vamos a asignar a la posición del servo. Lo que van a hacer es probar. Está esto de segundos paga, pero vamos a ver con toda la hispana que tiene certificación por el MIT, que es el que diseñó todo esto, para por supuesto. Español, y lo de hispana, que era este. Oye, con Sebastián también está bien. De todos modos, si os interesa, vamos a darle. Vale, eso, ahora veremos. Si os interesa, yo os paso prácticas que hacemos en la asociación. Y con eso podéis probar cosas. Aquí toca adentro. ¿Toca adentro? No, toca adentro. Esa no es pequeña, no pasa nada. Tenemos un problema con los euros, Miguel. ¿Qué pasa? Que no hacen las cosas. ¿Eh? Sí. Bueno, como esto está votando igual, vamos a probar ese de la ciudad. Lo que tú haces es le cambias el Bluetooth porque te has sincronizado por tu móvil y lo mandas esto. Sería un interruptor. Sí, el lado se va. Ahora sí, vale. Y ahora yo tenía la misma historia. Hemos tenido que reprogramar la placa y nada de eso.
llevas tu Bluetooth con tu... te va a recordar. ¿Sí o no? Pues tira. Hay una aplicación para el móvil para hacer debug y hacer cambios. No necesitas la aplicación, solo es para testearlo a medida que vayas programando. Y luego si la tienes que mirar, pues también. No tendrías que estar esperando a que recompile ni nada. Al mismo tiempo que cambias un comportamiento, pones un bloque nuevo, un botón, lo que sea, aparece. Ah, ya, claro, porque si está en programa, no es. Claro. Cada vez tiene la. Bueno. Tiene que estar dentro de la misma red wifi, eso sí que es importante. Si no, no puedo. Estoy compartiendo ahora mi red wifi con vosotros para que no pueda salir. Pero vamos. ¿Quieres estar alguna? Sí, lo de la... Tenemos ahora motor 1, motor 2. Claro, tú ahora manejas unas pinzas para la munición. Pero por aquí te quedas con una cerradura o que tú quieras poner. A lo que tú le pones aquí, ahora se mueve la atención y es la gira de uno a otro. Sí, muy importante que los chavales. Tenemos uno para el programa de estilo de eso. Sí, ahora presente, según el efecto de exposición, normalmente falta 4 botones. Hemos visto la salsera y luego ya. Nuevamente, si vuelven a echar qualsevol cosa, abarca izquierda y dreta, no? De normal. Vale. Per exemple, podem ficar 4 botons en la pantalla. O només que 2 si vols avançar, depèn de ganes ir a la peça que tingueu. Ficaria un botó, el texto, podríem canviar ese botón que siga adelante. Un altre botó que el texto Son movimientos que estás poniendo aquí, son tantos Hay que ficar botones en la pantalla. Tú lo has dicho de 10. Sí, sería arrastrar botones. 10,5, ¿sabes? Entonces tendrías que ajustar tu código para que fuera mucho más exacto. Pero vamos. Ficar con diferentes para no Una prueba rápida. y ficar con De todos modos. Sí, sí, ahora cada botón, anem a canviar el nom. Queda templado. No hi ha. El botón 2. No, se quedaba como templado. Y cae el que siga el 2. Y el texto que tienes más. Anem a dir-li el texto para el botó i li presenta abans. Para que tú has guiado el móvil y digas, esta fórmula es coche un Luis, puede ser un resto de Luis. ¿Os sale? Sí. Vamos a movernos un poco de las ruedas a ver si va parando por lo menos. ¿Os animáis? Vamos al diseñador. Vale. Le vamos a poner un botón para que sea para adelante. Vale, esto ya está.
pueden sincronizar Bluetooth, ¿vale? Pero, podemos poner un poquito, pero debería funcionar. Palabra que use. No, no se puede Igual motor. es la aplicación de la trasteada con el escritorio. Pero vamos, lo suyo es que aparece la pantalla de esa Si se deja. hay que tener una revisión bastante Sí, No, pero si le quieres dar un motor, Vale, ahora sí que lo tienes. Ahora sí que lo tienes. para llegar a su hora. Y el bloque pero aquí habíamos cambiado de nombre. Habíamos No, pero lo has cambiado en la etiqueta. En lo que te va a aparecer en la pantalla, pero no es el valor del botón que cambia. Es que lo que voy a decir es que lo hagan, me imagino. Vale. Entonces, cuando el botón split, motor 1, mueves el Correcto, sí. Y el motor 2 también. Como tiene los dos motores, tienes que hacer que los dos motores vayan hacia adelante. El motor 1 hacia adelante, el motor 2 hacia adelante. los motores, como la versión de marcha, prácticamente permanente para abajo. Exacto. Menos de 2 minutos. Vale, vale. 6 minutos podría ser. Perfecto. Vale, y ahora mi potencia, para decirle cuánto tiene que ir a prisa. Pues escribe la en el seno. En vez del seno, fíjate el seno escrito. Queremos que la Sí, para esto es uno o los dos motores. el seno, el seno. Si no, muy bien. Motor 1. Bueno, o 50. Es un porcentaje. Es el porcentaje de potencia. ¿Algo de potencia? ¿Algo de más de espacio? Eso es la de la que coge el motor. Botón 5 se califica la electricidad. Era el 5 que Sí, con pulses, fatigue, fixació. Y no se para en eso. Exacto. Sí que la red, ¿no? Sí. Me parece que te digo a red. Sí, lo que voy es como que vas espallando. Sí, pues sí, me hace que vas así entonces no para que eso ya está.
Que es, ahí sí da ese Es un chico. año, ¿no? Es un porcentaje de la... Ese sí da ese sí. Sí, sí. Esta es No lo digo. sé qué habéis hecho, pero vamos. Ah, sí, está con... Está el delante y el de Has atrás. cambiado el cuerpo, ¿verdad? Está chulo. Como está el Ah, compañero, ese tuyo que has puesto ese sale que con has Vale, palabras. ya el programa puesto, claro. Vale, pues ya veremos que cuando se pregunta que nos tienes ahora, sería normal. La directa de los dos motores. Pero vale, ya veremos que cuando lo hacemos. ¿Crees que ganas España? pero es una. Ahora tengo que volver a poner el mismo, ¿no? No sé. Y esto. Por lo derecho. Yo no quiero explicar esto. Vale, vale, vale. No sé, pero va. Se entiende. Sí, sí, la idea. Algunos se piensan de ahí, del cambio de motor. Puede ser que sea algo. Ya fue uno del motor, pero teóricamente es lo mismo. Yo de esto, creo que sea presionar y soltar. En vez de comprimir, cuando presione, marcha y cuando levante el dedo, se para, por ejemplo. Es que no le pones esto. No, para no hacer esto, no se para. De eso se trata. De eso se trata. Claro, en este caso, o se programa el botón para que funcione, pero vamos, la idea es esa. Vale. Sí, yo lo conté ayer y... Pero bueno, la noche. Vale, vale. ¿Qué tal la experiencia? ¿Se mueve? ¿Fácil? Creo que se puede llevar una experiencia de aula a jugar vosotros primero y lo que que sean peques que practiquen. Y si queréis, pues hecho Miguel, si queréis pistas que digamos alguna cosa o algo, avisarnos que echamos una mano con la falta. Pero hemos puesto esto. La placa, 85, la placa son 25. El kit completo